Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective en una semana marcada de nuevo por los escándalos, la corrupción, las detenciones. Esta semana ha tocado el turno para Leire Díez, ya saben, la llamada fontanera del PSOE, y también para Anchón Alonso, el conocido como socio de Santos Cerdán. Enseguida hablaremos con nuestra compañera Ketty Garat sobre cómo están los ánimos después de pues todas estas informaciones que se van sobresaltando, cómo están los ánimos dentro del Partido Socialista, porque esto es desde luego un suma y sigue. Pero también vamos a hablar con nuestros compañeros Pelayo Barro y Enrique Morales sobre todas las informaciones que han ido publicando esta semana, ya saben, sobre los Sumelzo, también Forestalia, esas empresas vinculadas a la energía renovable y también con una situación bastante cuestionable. Y por último, vamos a abrir página económica para hablar de fondos europeos y esa mala gestión que ha hecho España de los fondos europeos por la pandemia, los Next Generation. Tendremos con nosotros a Carmen Obregón para que nos cuente cómo estamos con respecto al resto de países de la Unión Europea. Arrancamos ya. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, compañera? Pues podemos decir que mejor que el PSOE, porque desde luego que el año ha sido movido, pero es que el final de año está siendo absolutamente espectacular en cuanto a información y movimiento, ya no diario, sino es que cada día son varias cosas, detenciones. Esta semana hemos visto la de la fontanera, no fontanera, pero bueno, sí que perteneciente y militante del PSOE, el socio de Cerdán, Anchón. La situación está que arde. Esta semana publicábamos en The Objective mucha información al respecto, como la que publicas tú sobre precisamente Cerdán, que montó un grupo con Leire Díez, con la propia fontanera, ¿no?, del PSOE. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento, pues no sabemos si final, pero desde luego lo parece. Y ese es el ánimo con el que se está viviendo precisamente estas últimas informaciones y estos últimos movimientos por parte de la Guardia Civil, por parte de la UCO, por parte de los tribunales y por parte de la Audiencia Nacional. Hablamos de varios frentes. Operación de la Policía Nacional por un lado, operación de la UCO por otro, operación de la Audiencia. Y yo creo que esto es una auténtica conmoción en el seno del Partido Socialista. La información que citabas tú precisamente lo que hace es poner negro sobre blanco de lo que estamos hablando, atar los cabos. Y de lo que estamos hablando es de un grupo, de un entramado que se monta en el año 2021. Creemos que viene desde hace un tiempo atrás, pero concretamente lo que son los vínculos entre Santos Cerdán, Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero, el expresidente de la SEPI, la llamada fontanera del Partido Socialista, y el secretario de Organización del PSOE, empiezan en 2021. ¿Qué pasa en 2021? Bueno, Santos Cerdán sucede a José Luis Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del partido, mediados de octubre de 2021. Justo al mes siguiente, en noviembre, 15 días después, Leire Díez da el salto como trabajadora de Nusa, nivel low, podríamos decir, nivel inferior a la cúpula directiva de Correos, directora de Filatelia y de Relaciones Institucionales, noviembre de 2021, y en ese mismo año, en el segundo semestre, el señor Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, persona de la máxima confianza de María Jesús Montero, de la ministra de Hacienda, hoy número 2 del Gobierno y del Partido Socialista, entra como director comercial en la empresa Servinavar, mayo de 2021. ¿Qué es lo que sabemos que hacían o cómo operaban? Bueno, pues lo que sabemos, y así lo hemos publicado Teresa Gómez y yo, es que se reunían en el despacho de Diego de León 36 para ver a directivos del IBEX a los que, con el pretexto de salvar determinada circunstancia o de desactivar una supuesta amenaza, presunta amenaza de seguridad nacional, pedían dinero a directivos del IBEX. ¿Con qué empresa tenemos acreditado que se movían estas personas del IBEX 35? Con Acciona. Esas UTEs reiteradas que se producían, uniones temporales de empresa entre Acciona y, por ejemplo, Servinavar para el proyecto de la mina Muga en 2015, un proyecto que recibe la luz verde por parte de Ábalos en 2019, pero también otros. Y sabemos que este mismo grupo, este mismo núcleo irradiador, operaba en el sector de las minas y de los hidrocarburos, que es lo que hoy empezamos a contar Teresa Gómez y yo creo que esto es de una gran relevancia porque va a permitir ir deshaciendo
una madeja corrupta, que yo creo que hoy día da un salto más, amplía el perímetro de la investigación y al mismo tiempo estrecha paradójicamente el cerco sobre María Jesús Montero y sobre nuevas personas del gobierno que se ven salpicadas por este entramado. María Jesús Montero es que es número 2 del gobierno del PSOE y bueno, siempre cercana a Pedro Sánchez desde el inicio. Pero sobre todo, número 2 del gobierno y del Partido Socialista, pero sobre todo es la persona que durante 586 días le guarda el puesto en la SEPI a Vicente Fernández Guerrero cuando es imputado por el escándalo de la mina de Aznalcóllar, precisamente. En ese momento consideran que la imputación pues va a quedar en nada, se va a archivar de manera inminente, se le guarda el puesto durante casi 2 años y, bueno, 10 años después, la semana pasada, fue absuelto precisamente por esa imputación. Pero durante 2 años se le guarda el puesto demostrando o evidenciando hasta qué punto se trata de una persona de la máxima cercanía, de la máxima confianza de María Jesús Montero. Y por eso yo creo que esto es más que relevante ahora mismo, bueno, pues en la investigación, que ya digo, creo que no se abre una nueva pieza, sino que lo que hace es ampliar el perímetro de investigaciones anteriores. Y que es el inicio de estas operaciones. Es el inicio de estas operaciones, hay que decir que queda mucho por delante, que es que estamos en una fase muy incipiente de todo esto. Claro, estamos hablando de cosas nuevas en la medida que, oye, pues se ve salpicada la SEPI. Cuando ya estás hablando de que la SEPI está implicada, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y por lo tanto, bueno, pues la sociedad que se encarga básicamente de todas las empresas públicas participadas, ¿vale? Estamos hablando de un escándalo de corrupción a escala pues muy superior, de dar un paso más allá en lo que hasta ahora conocíamos. Y que llegara, claro, a todo esto hay que sumar todo este ruido constante de todos los casos de mujeres. Claro, es que es un constante ruido y una situación muy complicada. ¿Cómo están los ánimos? Bueno, lo has deslizado, pero ¿cómo están los ánimos en el Partido Socialista? Porque esto ya tiene un tufo, no sé si de final, porque venimos viendo esta situación desde hace tiempo, pero la situación es cada vez más tensa, ¿no? Bueno, yo percibo pues un momento nuevo de abatimiento generalizado. Hoy hablaba con muchas personas, es verdad que como, bueno, pues cada día se van superando nuevos hitos en materia de corrupción, parece que todos los días son el apocalipsis, y lo grave es que ese apocalipsis cada vez tiene una dimensión mayor, más grande. Parece que es el final y resulta que no es el final y que todavía queda, bueno, o lo mismo sí es el final. Pero desde luego lo que a mí me comunican en el día de hoy es que esto tiene ambiente de fin de ciclo, que esto ya sí que es el final, que Pedro no puede aguantar, dicen sobre el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, y que esto va a ser peor que en el 96. Están hablando, comparando con el final del felipismo. Los que tienen más memoria dicen, no, bueno, esto todavía no llega a esos niveles. La realidad es que hoy también veteranos del Partido Socialista y dirigentes del Partido Socialista que beben mucho de los veteranos y muy cercanos a los veteranos, nos comentan que lo que les llega precisamente de esos veteranos es que esto va a ser peor. Y va a ser peor porque toca ya, bueno, pues ya decíamos antes, a la SEPI, al Ministerio de Hacienda, varios ministerios, 2 secretarios de organización. La sensación es que esto va cogiendo una envergadura cada vez mayor, y que esto es absolutamente inabarcable y que nadie sabe por dónde va a venir el siguiente golpe, porque evidentemente mencionabas tú el tema de las mujeres. Hoy la situación, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, hablaba con diputados, hablaba con senadores, hablaba con gente de otros parlamentos autonómicos, y lo que me decían es ¿de dónde vendrá la siguiente? ¿De dónde vendrá el siguiente golpe? Y yo creo que esto, bueno, pues está calando muchísimo en el ánimo del Partido Socialista, que ahora mismo tiene una auténtica conmoción por ver hasta dónde llega el nivel de la ola, del tsunami que llevan viviendo ya desde hace bastantes meses, ¿no? Pues Ketty, te seguimos leyendo muy pendientes. Muchas gracias, compañera, a ti, como siempre. Un abrazo.
saludamos en este punto a, pues la pareja de la semana, Pelayo Barro. ¿Qué tal, Pelayo? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y Enrique Morales. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Decimos Rocío. la pareja de la semana porque ustedes, lectores y oyentes, habrán visto la firma de mis dos compañeros. En esta redacción se suele trabajar mucho conjuntamente, sobre todo cuando hay información así tan cuantiosa y delicada. 4 ojos al final ven más que 2, y en esto hay mucho que ver, todos estos informes de la UCO y toda esta información. Hablábamos, Pelayo, contigo la semana pasada precisamente de los Sumelzo, ¿no? Esa empresa de la familia de Susana Sumelzo. Ella es secretaria de Estado número 3 del Ministerio de Exteriores y muy cercana siempre a Pedro Sánchez, y casualmente durante todo este tiempo ha conseguido, pues, esa empresa muchos contratos millonarios. También en esas informaciones empezabais a deslizar sobre una empresa que esta semana, pues, ha cobrado un papel y un protagonismo muy relevante. Claro, Forestalia. Muchos de nuestros oyentes será la primera vez que la escuchen, otros no, ya nos lo habrían leído, lo habrían escuchado en otros sitios, pero Forestalia es un gigante a nivel nacional en el terreno de la energía eólica y en las energías renovables. Tiene centenares de sociedades creadas precisamente para obtener licencias, para obtener declaraciones ambientales positivas. O sea, tiene un negocio de renovables inabarcable prácticamente, ¿no? Bueno, pues esta empresa, Forestalia, es una de las que la Unidad Central Operativa ha entrado a registrar en lo que ya ahora conocemos como el caso Leire, que es este sumario bajo secreto que ha abierto la Audiencia Nacional y que afecta, pues, a Leire Díaz, al expresidente de la SEPI, a Anchón Alonso, el propietario de Servinavar y socio de Santos Cerdán. Y bueno, pues efectivamente lo que hemos ido contando de Forestalia toda esta semana son precisamente los vínculos que unen a esta empresa con los Sumelzo, con Servinavar, a través de pagos y a través concretamente de un piso en el barrio de Salamanca, en Serrano 76, donde casualmente, y parece que... Todo es casualidad, ya lo ven ustedes, llevamos 4 años de casualidad. Siempre son casualidades, ¿no? Bueno, pues la casualidad en este momento ha querido que pues sean compañeros de piso las sociedades de Anchón Alonso, de Forestalia y de los Sumelzo. Bueno, pues veremos el alcance que tiene todo esto, pero hay que recordar que en esta pirámide, que todavía no vemos, digamos, la cúspide, porque todavía sabemos muy poco, pero tiene que estar sí o sí Teresa Rivera, porque Teresa Rivera era la ministra de Transición Ecológica y al final era el ministerio que gestionaba todas las licencias que se concedían tanto a Forestalia como la obra pública que se daba a Sumelzo, como comentábamos la semana pasada. Y también las de los hidrocarburos, que eso ya veremos. Siempre lo destacamos aquí, es que todavía eso, bueno, pues se empieza a conocer y es que es muy incipiente esa investigación. Enrique, hablábamos de esas coincidencias de Anchón y también de Servinavar, otra empresa, ¿no?, muy conocida y de la que también hemos hablado mucho. Efectivamente, Pelayo y yo vimos, nos llamó muchísimo la atención que en una planta de 200 metros aquí en Serrano 76 confluyesen pues una treintena de empresas, pero luego, mirando un poquito más, nos dimos cuenta que la mayoría eran pequeñas, se llaman empresas vehículos, ¿no?, que son las que gestionan pues un molino o unos metros de energía solar, y se crean muchas, ¿no?, muchas para este fin. Es curioso, claro, es una forma también de opacidad, ¿no?, porque son gestiones... Son empresas fantasma, ¿no? Claro, al final son, claro, sin empleo, sin nada, pero al final lo que hay detrás de un parque eólico son muchos millones, ¿no?, y ahí aparecen pues sin actividad y todo esto. Pero luego, tirando un poco más del hilo, nos dimos cuenta que allí también estuvo, hasta hace apenas 15 días, una empresa que pertenecía a Anchón Alonso. Esta también está dedicada a las renovables, en principio. Y tirando más del hilo, nos dimos cuenta que también había bastantes empresas en las que figuraban el hermano y el primo de Susana Sumelzo, la Secretaría de Estado. Entonces, bueno, lo que decimos, las coincidencias, pues bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Tiene que haber millones de sedes en España para que se junten tres grupos que ahora mismo están bajo lupa. De hecho, eso, en Forestalia han entrado a registrar, bueno, y Anchón Alonso ha sido detenido
y bueno, ya veremos qué pasa también con los Sumelzo. Claro, registros, Pelayo, detenciones, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos judiciales? Entiendo que, claro, se les ha detenido por peligro ya no tanto de fuga, sino de destrucción de pruebas. Y porque entiendo que habrá una carga indiciaria muy potente contra ellos. O sea, yo creo que en breves conoceremos... Pero si Leire es una periodista, claro, que está escribiendo un pues, libro de investigación. En esta investigación pues también va a poder investigar, digamos, la otra parte, ¿no? de la corrupción, dentro. que es la corrupción desde dentro de Soto del Real o de Extremera, donde sea que parezca que le envíen, porque tiene bastantes papeletas para terminar en prisión provisional. Pero sobre todo, ¿hacia dónde va todo esto? Bueno, pues lo primero, que en semanas, yo creo, conoceremos un informe de la UCO, porque cuando ocurre una operación de estas es porque ya está, el juez ya ha leído ese informe, que nosotros vamos a leer y les vamos a contar, pero el juez ya lo ha leído y ha decidido, bueno, pues aquí hay materia suficiente como para enviarles a prisión. Pero sobre todo yo creo que lo importante de todo esto es el melón que se abre, un melón que hasta ahora no se había abierto en España, y es el del tema de las renovables y el tema de los fondos europeos para la transición ecológica. Es decir, cuando hay que recordar que después de la pandemia, cuando Europa decide insuflar una cantidad de dinero descomunal en la economía española, una de las líneas que decide el gobierno pues apostar por ella es la transición ecológica, ¿no? Y a través de transición ecológica, bueno, pues se crea toda una red de energías renovables, el tema verde, la ciudad de los 15 minutos, es decir, todas estas iniciativas, ¿no? Ahora, cojamos la cantidad de miles de millones que nos ha dado Europa para esto y pensemos que estamos hablando de un sector que, como bien decía Enrique Morales, por un molino eólico se crea una sociedad. Una pequeña placa solar se crea otra sociedad. Es decir, cuando nosotros vamos por la carretera y vemos 60 molinos eólicos, son 60 empresas que cada una tiene su contabilidad, que no tienen empleados porque es un molino o es una placa solar, y que se pueden comprar y vender automáticamente. Entonces entran en un mercado en el que los molinos se mueven en el mercado, pues de empresa a empresa, se traspasa una sociedad, te la vendo, tal. Es un terreno abonado para que entre dinero y desaparezca. Entonces, el alcance de una investigación profunda sobre el tema de las eólicas puede ser tan o más complejo incluso que el tema de los hidrocarburos. Por lo tanto, creo que estamos en el origen de una cosa que va a ser historia de España, historia de la corrupción española. Claro, es que sí, cada molino, o sea, vean ustedes, es que es el abono perfecto para eso, para empresas fantasma, para empresas sin actividad, para cambios constantes y para corrupción y movimientos constantes de dinero. Sé que estáis trabajando en muchas cosas, compañeros, porque la verdad que esta semana la información sobre el Sumelzo y esta compañía no ha cesado. Hay más compañías metidas en todo esto. Bueno, estamos investigando, ¿no? Pero lo que es seguro es que no solo Forestalia ha tenido un papel importante y ha recibido licencias de transición ecológica, tiene que haber muchas empresas, ¿no? Y ya cada vez es una forma de corrupción diferente, ¿no? Empezamos con las mascarillas, luego seguimos con los contratos de obra civil, con los contratos de las constructoras, luego los hidrocarburos, ahora toca las renovables. Es decir, donde hay dinero hay corrupción. Y sobre todo en un momento tan grave como fue la pandemia, todo se hizo de manera excepcional, muchas veces sin el control que se requería y que se suele exigir en otras ocasiones. Y sí, hablamos de diferentes formas de corrupción, pero como círculos concéntricos y como línea de puntos, todo nos lleva al mismo sitio y suelen ser los mismos nombres constantemente. Entonces, bueno, pues solo queda esperar, ¿no, compañeros? Conocer más informes y conocer más datos, que efectivamente. Y todo nos lleva a los fondos europeos. Es decir, estamos muy agradecidos a Europa, pero a ver a dónde han ido. Que encima los hemos gestionado. Luego tendremos a Carmen Obregón como los hemos gestionado. De los peores países en gestión de fondos y en absorción de fondos. Los que hemos gestionado ya sabemos que una parte habrá funcionado y la otra pues se la han llevado. Hombre, yo creo que habrá gente que califique la gestión de muy positiva, porque habrá mucha gente que ya se ha comprado auténticos casoplones, barcos y de todo, porque hay mordidas que dan para ello, ¿eh?
Sí, pero es una pena, porque es que, claro, eran unos fondos que venían a transformar la economía española. 5 años después, el primer sector de este país sigue siendo el turismo, que, oye, gracias a Dios que siguen viniendo turistas a este país, es el segundo país más turístico del mundo, pero es que no ha cambiado nuestra forma, nuestro mix económico. Seguimos exactamente igual. Otra oportunidad perdida. Otra oportunidad perdida. Hay muchos millones y encima el gobierno dice, no, pues no necesitamos más, lo vamos a pedir en préstamos porque lo hemos hecho muy bien. Compañeros, pues os dejo, que sé que tenéis mucha tela por delante que leer, porque ha habido nuevos sumarios, ¿no? En estos minutos, así que les dejamos a los compañeros. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Rocío. Pelayo, gracias. Gracias. Carmen Obregón, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Carmen? Amiga, pues muy bien. No tan bien como tú, pero muy bien. Acabando el año, pero bueno, seguimos con una actividad frenética, y lo que sí que no cambia es esa gestión de los fondos europeos que venimos contando en The Objective ya desde, pues prácticamente desde que empezaron a otorgarse, lo mal que lo estaba haciendo España. La semana pasada conocíamos esa noticia de que ya directamente España, el gobierno español, iba a renunciar a una parte de los mismos, y esta semana cuentas tú que es que, bueno, pues eso, España de cohete a bengala, es la que peor lo está haciendo, o las que peor lo ha hecho de todos los países de la Unión Europea. De los países por lo menos más importantes. Bueno, yo puse el título de cohete a bengala, aunque en realidad me hubiera gustado poner de cohete a petardo, porque ha sido un poco, bueno, no un poco, ha sido muy frustrante realmente la ejecución de los fondos Next Generation. Pero desde el primer día, desde la semana pasada, como bien dices, ya conocimos la información que el gobierno filtró al diario El País, el diario gubernamental, a propósito de la renuncia que hace explícita de una parte muy importante, del 75% de los préstamos de los fondos Next Generation. Como sabemos, los fondos Next tienen una parte que son subvenciones, que es con lo que estamos todos los días con los desembolsos, si llegan, si no llegan, llegan con retraso, se cumplen los hitos, las reformas. Y luego la otra parte, los préstamos. Esos préstamos los hemos pedido en el último momento, pero cabe recordar que entonces Nadia Calviño, que era vicepresidenta primera, les dio una importancia extraordinaria. Habló de la colaboración que habría con el BEI, donde casualmente ahora ella es presidenta, y ahora pues de repente nos enteramos que al gobierno no le interesan los fondos porque, argumentan, estamos tan bien y nuestra economía es tan buena, lo que no piensa la gente de la calle, que entonces lo mejor es no endeudarse más, porque claro, esos préstamos hay que devolverlos, pero bueno, hay que devolverlos. Si luego al mismo tiempo el gobierno dice no pidamos a Europa porque nosotros nos podemos financiar, entendemos que también nos tendremos que endeudar, pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Sí, insisto, de cohete a bengala. ¿Y por qué de cohete a bengala? Bueno, pues porque fuentes de nuestro diario, de The Objective, ha tenido la posibilidad de conocer cuáles son los porcentajes de absorción de los fondos, en este caso de los fondos Next Generation. Hay que decir que España nunca ha sido muy buena gestionando, no solamente en los Next, pero concretamente en estos que iban a ser el motor de la economía, iban a transformar la economía, y seguimos siendo turismo la principal. Exactamente, motor, ¿sabes? Las cosas que hemos tenido que oír, la literatura barata que ha creado el gobierno en torno a estas ayudas europeas. Pues resulta que España tiene un poder de absorción hasta la fecha, y le quedan apenas 8 meses, del 43%. Dices, ¿es alto, es bajo? Bueno, vamos a ver cómo lo medimos con respecto a otros países. Pues mira, en Francia están en alrededor del 80%. En Italia, que es el país que yo siempre digo que hay que comparar con España porque es el primer preceptor de fondos, puesto que fue el más perjudicado antes que España como consecuencia de los efectos de la COVID, ¿no? Bueno, pues Italia tiene un poder de absorción del 72%, que está bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Alemania del 65%, Portugal, Grecia del 57, 58, no sé si uno u otro, pero en esos márgenes. Están muchos puntos por encima. Y Portugal, todos los países importantes, digamos, de la Unión Europea nos adelantan. Entonces, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Es increíble, pero te voy a confesar una cosa. Hace pocos días estuve con Enrico Letta, que, como saben ustedes, pues fue primer ministro italiano y que es una persona que ha trabajado como gran dirigente en la Unión Europea, y me decía que es increíble, pero en Italia la publicidad y la propaganda que llegaba de España es que España lo estaba haciendo mucho mejor que Italia. En eso hemos sido muy persistentes. Y una de nuestras compañeras, Paloma Cervilla, ha escrito algo estos días de por qué no podemos conocer cuánto dinero se ha gastado España en la publicidad con fondos Next Generation. Esta es la clave.
¿Cómo es posible que Italia piense que España lo está haciendo mejor cuando... Es que estos son puras matemáticas, porque estos son controles que hace la comisión de absorción. O sea, que esto no se lo puede inventar nadie. Pues a lo mejor es por la publicidad. Total, la publicidad, el relato, absorción, para que nuestros oyentes sepan, absorción es, digamos, el dinero que ha venido y que realmente ha ido donde tenía que ir. Es que las ayudas, los fondos Next, como he dicho, la parte de subvenciones tenía comprometidos una serie de hitos y de reformas que tú cumples, y si cumples, la comisión te da ese dinero, ese desembolso. Entonces se repartía en varios desembolsos, me parece que eran exactamente 7 desembolsos. España lleva un retraso enorme, de hecho el 5.º desembolso lo va a recuperar con un año, más de un año de retraso. Ya no les digo el 6.º y el 7.º, todos esos van a venir con un retraso enorme. O sea, lo que dice el otro día Cuerpo, vamos a recibir 25.000 millones, bueno, eso está por ver, porque hemos demostrado que somos incapaces de cumplir muchas reformas y muchos hitos que han tenido que ir cambiándose a lo largo del desarrollo de los fondos y claro, digamos que el plan natural, el plan principal se ha desnaturalizado. Por eso nuestra absorción es mala, porque no somos capaces de cumplir en el tiempo ni en ningún sentido, y al final la Unión Europea nos quita dinero. Mira, nos ha quitado dinero hace poco, 1.100 y pico millones de euros, porque no hemos cumplido con la promesa del impuesto al diésel. ¿Qué pasa? Pues que el gobierno tiene un problema en el Parlamento. Es que no tiene apoyos. Es que el gobierno no gobierna. Y tanto es así que me temo, y no sé si estoy destapando la caja de Pandora, pero me temo que el gobierno, en esta adenda que está preparando y que está negociando con la Unión Europea, va a prescindir del Parlamento, va a aprobarlo en Consejo de Ministros y lo va a enviar directamente a la Unión Europea sin que nadie conozcamos qué hay la letra pequeña y a qué nos hemos comprometido. No sabemos, porque nadie nos cuenta, qué ha pasado con la Ley de Industria. La Ley de Industria, que era motor principal, leitmotiv, o sea, era la leche. Bueno, pues no hay ley de industria. España no tiene ley de industria. Teníamos que cambiar el SEPE por una oficina creadora. Esa oficina no se ha creado. No sabemos qué ha pasado. Hay tantas cosas que luego iremos descubriendo. Y bueno, pues este es al día de hoy. Esos PERTEs que iban a cambiar la economía española de esta semana también, en fuentes del sector constructor, en estas cenas que está habiendo navideñas. Preguntaba yo, ¿qué tal ha ido el PERTE de la industrialización? ¿Y se sabe algo? Y me decía, no, es que no sabemos nada. Veremos, Carmen, qué ocurre. Veremos qué ocurre, sí. Veremos qué ocurre. Muchas gracias. Gracias a ti.